escritor Jorge Falcón, presidente del Instituto Sabogal, nos habla de las últimas tareas emprendidas. Fundamentándolo en la concepción de José Sabogal, hemos creado el Instituto Sabogal de Arte con dos propósitos básicos. El primero, investigar en el arte peruano, y el segundo, divulgar la investigación obtenida por todos los medios posibles, exposiciones y principalmente por el proyecto que ya es una realidad de la colección Bolsa y Libros. Después de exponer sus trabajos en el Centro Cultural San Martín, en Buenos Aires, María Esther Palant expone sus pinturas y dibujos en Lima. Como dijera el maestro Teodoro Núñez Ureta, donde María Esther Palant demuestra lo mejor de su talento plástico, creo que es en sus dibujos, finos de línea, sin truco ni escamoteos, de pie frente a la luz y al volumen, frente a la pasión que alimenta las formas y les da sentido. Si bien el cine es para mí un poderoso medio de comunicación, también siento que a través de la pintura puedo lograr expresarme. En esta muestra, que titulé El pueblo de la larga espera, he intentado sintetizar en formas y colores la realidad que me rodea. Expresar al ser humano, ya sea hombre, mujer, niño, sus gestos, su reclamo, es para mí el tema recurrente de toda mi obra, ya sea en cine como en pintura. Fernando Ceballos, Estela Paredes y Miguel Álvarez, del grupo de teatro infantil La Tarumba, presentan el espectáculo para niños Cállate Domitila. ¡Hay que prevenir accidentes! ¡Respete los semáforos! ¡Hey!